Son las 12. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre las novedades del programa LIFE. Damos paso ya a Xavier Sevillano y Maite Zazpe, que les irán introduciendo en todas las novedades de esta nueva convocatoria, y a continuación tendremos la mesa redonda con Celia Rodríguez y Vicente Parra. Muchísimas gracias, espero que disfruten. Sí, muchas gracias, Leire. Bueno, y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Muchas gracias por estar en el webinar. Vamos a explicar un poco las instrucciones del mismo. Bueno, todos vais a tener el sonido desactivado y la cámara, ¿vale? Para que no tengamos ningún problema de conexión. Podéis participar a lo largo de todo el webinar realizando preguntas, ¿vale? Y al final del mismo las responderemos. Lo tenéis en el menú a la derecha, y si alguna pregunta no da tiempo a ser respondida, os la enviaremos por mail a cada participante, ¿vale? O sea que no hay ningún problema. Posteriormente se va a enviar tanto el webinar como la presentación, ¿vale? A todos los que estáis registrados en el evento, y al final del mismo, además, podéis encontrar todos nuestros emails, etcétera, por si queréis contactar, lo mismo para dudas que os puedan surgir más adelante o lo que sea. Y luego hemos añadido un icono con material descargable, ¿vale? Que puede, yo creo, pues ayudarnos ahora que ha cambiado el programa, ¿no? A encontrar, ¿no? Pues dónde están los programas de trabajo, las plantillas y demás, ¿vale? Que puede ser de mucha utilidad. Muy bien, entonces primero vamos a comentar las principales novedades, en donde, bueno, está mi compañero Xavi, que es consultor experto en medio ambiente y también del programa LIFE, y estoy yo también como coordinadora del área de medio ambiente también y experta en LIFE y programas también de medio ambiente europeos. Después tenemos la mesa redonda, como bien ha indicado Leire, con dos coordinadores de programa LIFE. Agradeceros mucho, Vicente y Celia, vuestra participación en el evento, y luego, por último, la ronda de preguntas. Vale, bueno, esto simplemente nada, para que sepáis, bueno, nosotros nos dedicamos a la consultoría, y bueno, una de nuestras líneas principales, ¿vale?, es la financiación pública para proyectos, ¿vale? Pero bueno, seguimos porque, bueno, como el webinar es muy práctico, pues bueno, vamos a ir al grano, ¿no? Entonces, las principales novedades, vamos a hablar un poco de la estructura y las temáticas del programa LIFE, de las novedades que encontramos en el nuevo programa y de lo que hemos comentado, una serie de documentación de referencia a tener en cuenta. Bueno, pues lo primero de todo, comentaros que, bueno, muchos ya conoceréis, pero sigue siendo LIFE el único programa dedicado exclusivamente al medio ambiente, conservación de naturaleza y acción por el clima, el único programa europeo exclusivo en esto. Y un poco el contexto del programa LIFE es que contribuye al 100% a los objetivos del Pacto Verde Europeo, ¿vale?, del Green Deal. Entonces, esto es muy importante porque este nuevo programa se basa principalmente, ¿no?, en este Pacto Verde Europeo. Entonces, podemos encontrar aquí el programa LIFE. La principal novedad que tenemos a nivel de presupuesto es que, con respecto al periodo anterior, nos encontramos con un presupuesto un 60% mayor, ¿vale? Como podéis ver, hay de 3.500 millones de euros para el medio ambiente y de clima de 1.950 millones de euros, ¿vale? Lo que es una diferencia sumamente considerable, ¿vale?, por la importancia que se le ha dado a este programa. Encontramos dos campos de acción: medio ambiente en clima, y los subprogramas dentro de medio ambiente de naturaleza y biodiversidad, el de economía circular y calidad de vida, donde tenemos, como veis, hemos indicado también la subvención de cada uno de ellos, ¿vale?, hasta un 75% en el primero y hasta un 60% en el segundo. Seguimos con el programa de mitigación y adaptación al cambio climático. Y, por último, muy importante señalar una novedad, ¿vale?, que nos encontramos un nuevo programa de transición energética limpia, que es el Clean Energy Transition, ¿vale?, hasta el 95% de subvención. Aquí lo que hemos querido matizar, ¿vale?, para que os familiaricéis con el nuevo programa, es un poco, ¿no?, cómo el programa anterior, ¿no?,
sigue siendo prácticamente la misma filosofía, ¿no? Y cómo se traduce en este nuevo programa, ¿vale? Los antiguos proyectos tradicionales ahora cambia la nomenclatura y se van a llamar Standard Action Projects, ¿vale? Y estos son pues los típicos de medio ambiente, naturaleza, clima, etcétera. Tenemos los proyectos integrados, ¿vale? Que estos ya son más específicos, que son proyectos grandes, que están dirigidos principalmente, ¿no? Bueno, son de tipo nacional, transfronterizos, etcétera, al tema de políticas, ¿no? Al tema de realizar acciones, ¿no? Para implementar iniciativas políticas, etcétera. Estos ya son más concretos y bastante más grandes, ¿vale? Que los han dividido en dos en el nuevo programa, pero bueno, con la misma filosofía, ¿vale? Los de naturaleza tenemos Strategic Nature Projects y los integrados de medio ambiente y clima, ¿vale? Strategic Integrated Projects. Y luego tenemos los proyectos de asistencia técnica y preparatorios que se juntan en los Technical Assistance Projects, ¿vale? Que estos son lo que venían siendo la ayuda para preparar lo que sería un proyecto integrado, ¿vale? Y después nos encontramos con otras acciones, otro tipo de subvenciones, etcétera, pero que se llevan menor parte del presupuesto, ¿vale? Por eso hemos querido señalar principalmente estos tres, ¿vale? Aunque sobre todo es muy importante la línea de Standard Action Projects. Bueno, como ya sabéis, o quizás los que estáis habituados más a este programa, ha habido un retraso bastante importante este año en la publicación del programa LIFE, ¿vale? Entonces, señalar que hasta ahora, los últimos años había sido en dos fases, ¿vale? Había sido una nota de concepto y fase de propuesta completa. Y este año, debido a este retraso, por ejemplo, en los tradicionales, en los que eran los tradicionales, se van a hacer en una sola fase, en propuesta completa, ¿vale? Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Para todos los subprogramas debido a este retraso. Entonces, lo que os hemos querido indicar bien marcado son las fechas de cierre, que son 30 de noviembre, ¿vale? Para todas las líneas del subprograma de los Standard Action y os hemos indicado también las fechas de cierre también para integrados y también para el programa de transición de energía limpia, que ese es un poquito más adelante, el 12 de enero de 2022, ¿vale? Y os dejamos un poco los plazos de inicio de proyecto para que también tengáis en mente, ¿no? Si estáis pensando en preparar una propuesta, cuándo se iniciaría vuestro proyecto. En esta diapositiva hemos querido remarcar, ¿vale? Porque es el primer año que aparece un poco en las guías, ¿no? Sobre todo podéis ver las dos gráficas de abajo. Por un lado tenemos la gráfica de la derecha en la que vemos para 2021 el presupuesto asignado a los distintos programas, ¿vale? Para que veáis que el mayor presupuesto es para naturaleza, medio ambiente y el nuevo programa de energía de Clean Energy Transition, de la transición de energía limpia, ¿vale? Y por otro lado, en la figura de la izquierda, ¿vale? Los presupuestos que se comentan en los que deberían estar más o menos los proyectos, ¿vale? Para que veáis un poco, esto también es algo novedoso, no venía indicado, ¿vale? Y entonces el tamaño de proyectos, como veis, son bastante grandes para naturaleza. Vemos ahí que son pues, entre 2 y 13 millones de euros, para medio ambiente entre 2 y 10 millones de euros y, por ejemplo, en el nuevo programa de energía, ¿vale? Son proyectos un poco más pequeños, entre 1 y 2 millones de euros, ¿vale? Para que tengáis esta información. Vale, aquí simplemente comentaros, señalar un poco las áreas de naturaleza, nada, muy brevemente, para ir un poco ágiles, es muy similar a la filosofía del año pasado. Tenemos dos áreas de intervención, el espacio de naturaleza y protección de especies, como viene siendo habitual. Y luego hay dos prioridades, también una de ellas a cumplir, ¿no? La prioridad 1, que tiene que ver con el tema de aves y hábitats, o la prioridad 2, que tiene que ver con la estrategia de biodiversidad 2030.
Luego, este es muy interesante, ¿vale? Porque, bueno, muchos de los proyectos se presentan dentro de lo que sería el subprograma de economía circular y calidad de vida, ¿vale? Porque aquí, digamos que es más flexible y puede tener muchas más cosas en encaje, ¿vale? Y realmente es nuestra línea, por ejemplo, en la que más proyectos preparamos, ¿no? En este caso, para nuestros clientes. Entonces, como podéis ver aquí, señalar sobre todo que seguimos teniendo líneas de economía, bueno, economía circular y residuos, aire, agua, suelos, ruidos, sustancias químicas, pero ¿qué es lo más importante? Que economía circular adquiere muchísima importancia, ¿vale? Entonces, vamos a encontrar nuevas áreas prioritarias dentro de este programa, con lo cual es muy interesante, ¿vale? Nuevos residuos, por ejemplo. Entonces, esto es bastante relevante, este nuevo bloque. Y también señalar por último como novedad que tenemos también la nueva Bauhaus europea, que quizás ya hayáis oído hablar de ella, ¿vale? Pero para que también tengáis en mente que es una novedad dentro de las temáticas de este subprograma de LIFE. Respecto a la mitigación y adaptación del cambio climático, se sigue principalmente con las mismas líneas que había anteriormente, ¿vale? Tenemos la reducción de emisiones de gases de efecto, de emisiones de gases de efecto invernadero, de las industrias, por ejemplo, intensivas en energía, pero muy importante también señalar el tema de energía, ¿vale? Que antes no tenía cabida dentro del programa y ahora sí que encontramos algunos topics o áreas prioritarias relacionadas con la generación y uso de energías renovables, ¿vale? Y mejora de la eficiencia energética. Y en adaptación al cambio climático, ¿vale? Como principal novedad, tenéis señaladas las principales áreas, pero por ejemplo nos encontramos el tema también de gestión de agua. Y por último, comentaros aquí del nuevo programa, ¿vale? De transición energética limpia. Comentar principalmente que trata temas transversales, que no es un programa tecnológico, que sobre todo son topics muy parecidos a lo que serían las TSAs, las Coordination and Supporting Actions de Horizon 2020 o de Horizon Europe, y tratan temas sobre todo del marco regulatorio, capacitación, temas sociales, temas de desarrollar habilidades profesionales, etcétera, ¿vale? Y os hemos marcado ahí los 18 topics que podéis encontrar dentro de este programa. Doy paso ahora a mi compañero Xavi Sevillano, ¿vale? Que va a comentar las novedades también del programa LIFE. Xavi, no se te oye igual por el micrófono. No, Xavi, sigue sin escucharse. Espera. A ver. Ahora ya. Perfecto. No. Gracias, Xavi. Hola, ahora sí, ¿no? Bueno, os voy a explicar brevemente las novedades que serían más a nivel operativo o que hemos visto de cara, analizando más los documentos de las convocatorias y de los programas, ¿vale? Más que los que serían grandes programas. Intentaré ser breve, aunque, bueno, la verdad es que hay muchas novedades y luego hay que profundizar. Seguro que surgirán más a lo largo de estos periodos hasta las deadlines. El primer cambio que hay es que la EASME, que era la organización que se encargaba antes de la gestión del programa LIFE, pasa a denominarse CINEA, es una nueva agencia, aunque creemos que bueno, la gente básicamente sigue siendo la misma. Luego, posteriormente, pues todo el tema que ha comentado Maite anteriormente, los cambios de nomenclatura, donde básicamente lo que es un cambio de nombre, donde siguen estando los tradicionales, los integrados y los de asistencia técnica, pero con otra denominación. Y sí que es cierto que al final lo que se estructura todos los subprogramas es un determinado número de convocatorias. Naturaleza y biodiversidad 3 en economía circular y calidad de vida, 4 en mitigación y adaptación al cambio climático, porque separan mitigación y adaptación, dos convocatorias separadas, y en el caso de transición energética limpia hay una convocatoria específica para cada tópico. En cuanto al nivel de beneficiarios, el enfoque se amplía con la inclusión de terceros países, aunque es importante que correspondan a países donde hay acuerdos específicos, es decir, hay que tener mucho cuidado con estos países terceros y con un especial interés en las Overseas Countries and Territories, que serían Canarias, Madeira, Azores, Martinica, Guayana y todos los territorios extraeuropeos. Por otro lado, en el tema del consorcio, en general se mantiene lo que había en el programa LIFE antiguo, es decir, no hay limitación de número de socios ni hay obligaciones de que sean socios internacionales.
Sí que es cierto que en el subprograma Transición Energética Limpia es obligatorio tener 3 socios de 3 países. Sería más similar a los proyectos de Horizon 2020 o de Horizon Europe. Hay 3 excepciones, 3 topics, donde piden que los socios sean únicos, solo un socio de un país. Con respecto a la intensidad de ayuda, pues hay algunos cambios. Lo que serían los proyectos tradicionales, los SAP, mejoran un poquito la financiación, pasan del 55% de financiación al 60%. En los proyectos de biodiversidad y naturaleza, donde siempre había como 2 niveles, 60% y 75% para actividades muy específicas, han incluido un tercer nivel intermedio del 67% de intensidad. Y como ha mencionado Maite antes, pues los proyectos del nuevo subprograma de transición energética limpia se financian al 95%, lo cual es muy interesante. A nivel de tramitación, aquí hay cambios muy importantes porque lo que era la plataforma para tramitar las solicitudes de ayudas desaparece, ya no se utiliza, la e-proposal, y todas las solicitudes se gestionan a través del portal común también de Horizon Europe de la Funding and Tenders Portal. Por lo cual tiene muchos documentos que son similares a un proyecto europeo de Horizon Europe y otros que van a ser específicos de LIFE. La parte A, que sería administrativa, la parte B, que sería la propuesta técnica, donde ya no hay limitación de caracteres por apartado, pero sí que se establece un límite de 120 páginas para toda la parte técnica. En el caso de transición energética limpia serían 70. Una parte C que sustituya, es una aplicación que sustituye al Excel de indicadores, algunos anexos obligatorios y luego unos anexos que son opcionales, o sea, dependen un poco en función de la convocatoria. Todo el tema de validar socios pues se simplifica también bastante porque lo que hace falta es que estén registrados y validados en el registro de participantes del Funding and Tenders Portal. Y se olvida de una vez el tema de documentos escritos y firmados manuscritamente. Respecto a la duración máxima de los proyectos, así como Maite ha comentado que los presupuestos de los proyectos se han visto ampliados, para los proyectos tradicionales se ha ampliado la duración de los proyectos hasta 10 años. Lo justifican en cuestión de que hay proyectos donde los efectos ambientales tardan mucho tiempo en verse. Por ejemplo, los proyectos que tienen que ver con la naturaleza o con agricultura, los efectos tardan mucho tiempo en demostrarse. Entonces, se permitiría esa ampliación de la duración. Y lo mismo con los proyectos integrados. En cambio, los proyectos de su programa Transición Energética Limpia, como son actuaciones muy específicas, pues tiene una duración entre 18 y 36 meses. A nivel de presupuesto también hay bastantes novedades. Se incluyen 2 nuevas categorías admisibles de personal, que sería el coste de voluntarios participando en el proyecto y el coste de los dueños de las pymes, que es un caso que a veces no se pueden incluir porque no suelen estar en nómina de las empresas en algunos casos. A nivel de equipos, así como en la última convocatoria, sí que habría la posibilidad, debido a la situación de pandemia, de que se pudiese incluir el coste completo de cualquier equipo si se comprometía a mantener su uso. En esta convocatoria de 2021 han especificado qué condiciones deben cumplirse para que se pueda admitir el coste completo de un equipo, que son mantener su uso durante al menos 5 años después de la finalización del proyecto o cuando se acabe su vida útil económica. En los proyectos de transición energética limpia, como son transversales, no se admiten los activos. Con respecto a la subcontratación, pues está limitada al 30%, eso era habitual de otras convocatorias, aunque este caso es por socio y nunca es un limitante porque nosotros tenemos experiencia previa de que se puede justificar, si fuese necesario, que se supera ese 30%, pero incluyen ese aviso. Y en cuestión de otros gastos, pues se incluye, como en la convocatoria 2020, la financiación a terceros, el cascade funding o premios, con ciertos límites según el tipo de beneficiario y el máximo por proyecto, y con unas reglas muy claras donde hay que dejar muy claro cómo se conceden las financiaciones. Y por último, desaparece la regla del 2%, que era una regla que aplicaba a los organismos públicos y que realmente, según nuestra experiencia interna, a veces traía bastantes quebraderos de cabeza. Entonces desaparece, la han eliminado. A nivel de evaluación, esto lo sabemos desde la publicación del programa, que fue previa a la convocatoria, ha habido algunos cambios bastante importantes. El más importante es que la parte de impacto del proyecto pasa de valer 15 puntos sobre 100 a valer 30 puntos sobre 100. Es decir, pasa a tener especial relevancia el impacto que puede tener tanto ambiental como a nivel de negocio, de mercado, etcétera, etcétera. Y sí que es cierto que hay una reestructuración por la cual lo que eran los puntos adicionales, los bonus points, pasan a representar solamente un 10% de la puntuación final,
con algunos conceptos como que, por ejemplo, anteriormente, el encaje con el topic se consideraba un bonus, no formaba parte del core de la evaluación y ahora pasa a formar parte del core de la evaluación. Por lo tanto, pues hay algunos aspectos que ya han pasado a considerarse fundamentales y no simplemente bonus. Y por último, ya en el caso de que se aprueben los proyectos, en los últimos vídeos que ha colgado la Cinea, pues han indicado que la prefinanciación cambia los ratios de intensidad, con una primera prefinanciación del 30%, una segunda del 50% y una última del 20%. Durante el periodo COVID cambiaron estas reglas y sí que tuvieron 40-40-20 para un poco ayudar a las empresas a tener un poco de circulante. Y estas serían sobre todo las principales novedades. Ahora Maite os va a comentar un poco rápidamente qué documentación de referencia os incluimos y pasaríamos a la mesa. Sí, muchísimas gracias, Xavi. Sí. Nada, simplemente os hemos querido dejar en este webinar porque luego, bueno, como hemos comentado al principio, se mandará tanto la presentación como el vídeo a todos los inscritos, ¿vale? Los links, ¿vale? En donde pone documentación relevante, ahí podéis encontrar en el Funding Attenders Participant Portal, ¿vale? Toda la documentación respecto al nuevo programa Live, ¿vale? Lo hemos querido colocar aquí en el webinar para que lo tengáis, ¿vale? Porque como hay mucha documentación y realmente ahora está más ha cambiado bastante el programa, ¿no? Hay una nueva página web de Cinea, tenemos también el Funding and Participant Portal, ¿vale? Para que fácilmente podáis acceder a la documentación, ¿vale? Entonces, también hemos indicado aquí los links principales, ¿vale? Al programa de trabajo, ¿vale? A la lista de prioridades temáticas para que la podáis revisar, ¿no? Con mayor detalle y al modelo de contrato, ¿vale? Que estos serían 3 documentos muy importantes. Y luego os hemos dejado también los links, ¿vale? A todas las convocatorias que hemos comentado, ¿vale? Para que los tengáis de primera mano. También os hemos dejado la documentación en referencia a las plantillas para la preparación de la propuesta, ¿vale? A las principales, ¿vale? A las de propuesta, presupuesto e información de participante, aunque también habría otros anexos, ¿no? Como ha comentado Xavi, a utilizar, pero estas serían las principales, ¿vale? Para que les echéis un ojo y las tengáis a mano. Y luego siempre comentaros que para la preparación de cualquier propuesta es muy importante revisar la base de datos de Live de proyectos previos, ¿vale? Porque siempre tiene que haber una innovación, ¿vale? Respecto a lo que se haya realizado previamente. Estamos hablando también que son proyectos de demostración cercanos a mercado, por lo tanto es muy importante ver qué cosas ya se han hecho previamente, ¿no? En la idea de proyecto que tengáis. Y os hemos dejado el link a la base de datos de Live nueva y también a Kaila, que es una base de datos de Zabala, ¿vale? Que también está disponible para utilizar, donde aparte de Live hay más información, ¿no? Sobre otros proyectos europeos, etcétera. Y luego, por último, también os hemos querido remarcar los siguientes eventos de interés que os animamos a que participéis, ¿vale? Bueno, están ya disponibles los vídeos grabados de Cinea. Aquí nosotros, bueno, ya nos los hemos visto, la verdad que son muy largos, ¿verdad, Xavi? Y lleva bastante tiempo. Entonces, bueno, pues por eso hemos querido resumir aquí las cosas principales, ¿vale? Pero bueno, están esos vídeos que si en concreto, o sea, están muy bien, pero ciertamente son largos, pero bueno, están separados por temáticas y convocatorias, por lo cual tenéis ahí el link. Luego también os animamos a que participéis al evento del MITECO, ¿vale? Que es este martes 27 de julio. Y os dejamos ahí los links con la agenda de la jornada ahí para poder inscribiros. Y luego también comentaros que lo que es Cinea, bueno, va a haber una jornada europea de preguntas y respuestas, ¿vale? Los días 8 y 9 de septiembre, ¿vale? Y también os dejamos el link. Y posteriormente, el MITECO también está organizando jornadas informativas regionales, ¿vale? Del programa Live, ¿vale? Pero bueno, hemos querido organizar esta jornada lo antes posible, de alguna manera, porque, bueno, es el 30 de noviembre, pero bueno, está un poco ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Como quien dice, siendo fases completas, ¿vale? Entonces, esto sería un poco, pero os animamos a participar en estos eventos. Perfecto. Bueno, pues ahora, después de esta sección de novedades un poco rápida, porque al final pues queríamos centrarnos
Sin más dar una pincelada, va a haber muchos eventos, hay mucha información, seguro que vamos aprendiendo sobre la marcha. Ahora vamos a pasar un poco a la mesa redonda de coordinadores del LIFE 2020, donde lo que queríamos era que 2 personas que han aprobado proyectos en la última convocatoria, con 2 enfoques totalmente distintos de proyecto, 2 orígenes distintos, os transmitiesen un poco sus impresiones de qué es lo que hace falta para que un proyecto se apruebe, dónde encuentran las dificultades, cuál es su experiencia y sus opiniones. Entonces, paso a presentar un poco a los ponentes. Por un lado estaría Vicente Parra, que es director de I+D de la empresa Parcitank S.A., que ha financiado este año su primer proyecto LIFE, procedente de un proyecto previo de I+D, y que se ha presentado, es la segunda presentación la que ha conseguido aprobarse. Entonces, nos explicará un poquito cuáles han sido sus experiencias desde la primera presentación y sus resultados hasta la segunda presentación y qué hicieron entre una y otra para conseguir que el proyecto llegase finalmente a ser financiado. Por otro lado, la otra participante es Celia Rodríguez, gestora de proyectos del Instituto de Tecnología Cerámica, del ITCAIC. Este centro tiene mucha experiencia en el programa LIFE, ha aprobado muchos proyectos. Este año ha aprobado 2 proyectos, y tiene 2 en ejecución, pero bueno, tiene una amplísima experiencia en LIFE y entonces su enfoque es un poco distinto porque es un centro tecnológico que hace proyectos muy enfocados a la industria y, pues como tiene una experiencia muy amplia, nos puede también dar su punto de vista sobre qué conceptos o qué aspectos son los más importantes. Entonces, pues nada, pasamos un poco a lo que sería la mesa redonda. Si quieres, empezamos por ti, Vicente, si nos quieres explicar un poquito, pues cuál es tu experiencia o cuál fue tu trayectoria con el proyecto Farmitank, que es un proyecto de, bueno, os explicaré ahora, pues de granjas verticales, estáis viendo ahí los depósitos, y cuál es su experiencia como proyecto y qué dificultades encuentras. Así que te cedo la palabra. Hola, buenos días. Bueno, nuestro proyecto empezó hace 4 años, en el 2017, a partir de una idea de crear una solución integral de cultivo de productos agrícolas en ambientes controlados con luz artificial, donde vimos que podíamos aportar una serie de novedades enfocadas a nuestros sistemas de productos que fabricamos. Y partimos en un proyecto de investigación puro y duro, partiendo prácticamente de cero hace 4 años a través de programas CDTI, ¿no? Hicimos un proyecto CDTI de 3 años, que luego lo ampliamos con un segundo proyecto a 1 año más. Entonces, desde que más o menos estábamos acabando el segundo proyecto CDTI, nos dimos cuenta que necesitábamos un poco de un apoyo antes de salir a la parte comercial, que era crear un equipo demostrativo donde pudiéramos demostrar las ventajas tanto agrícolas como medioambientales que tiene este sistema. Vimos que desde Zabala nos dieron como solución presentarnos a un proyecto LIFE. Todo se hizo un poco muy rápido. Y uno de los mayores problemas que tuvimos al principio fue buscar un socio. Presentamos la propuesta, nos la aprobaron y ya cuando tuvimos que presentar la propuesta definitiva, el socio se nos cayó. Y teníamos 3 meses para presentar documentación. Perdimos 2 meses en buscar un nuevo socio, que se quedó muy interesado en este tema. Fue el caso de Floret, está muy interesado en este tipo de instalaciones. Y nos quedó 1 mes para redactar el proyecto. Pues bueno, el primer problema que nos encontramos es encontrar un buen socio, que sea seguro, interesado, sobre todo en aquellos proyectos donde estamos presentando soluciones, estamos aportando unas soluciones de producto que puedan aportar soluciones medioambientales, ¿no? Habrá proyectos que no hay que aportar una solución, sino sean programas de investigación puro y duro. En nuestro caso, lo que estábamos presentando era un proyecto de una solución de un equipo. Tuvimos 1 mes y, bueno, pues la verdad cuando lo presentamos, pues nos lo denegaron. Y los motivos principales, las conclusiones a las que llevamos, que nos llegaron eran, pues bueno, no habíamos preparado suficientemente bien las relaciones con el socio. No había un plan de negocio bien claramente definido. Son muy exigentes a la hora de que un plan de negocio
quede perfectamente valorado para, en definitiva, evaluar no solamente las condiciones medioambientales, sino también aquellas soluciones que puedan ser viables económicamente en el mercado. También la tecnología, estábamos en un proceso finalizando, pero no estaba 100% madura. También nos faltaron cartas de apoyo y también nos falló el tema de poder demostrar que el socio, buscar un socio que fuera internacional, porque todos los grupos que habíamos formado eran todos españoles. Entonces, nos bajaron mucho la puntuación en muchos pequeños aspectos y no llegamos. Entonces, viendo un poco el resultado final, Zavala dijo, ¿por qué no lo volvemos a intentar siempre que el socio quiera? El socio estaba totalmente animado, que quiere probar esta tecnología y nosotros pues estábamos acabando precisamente el proyecto de I+D y nos venía de miedo. Y bueno, aprendimos de esos errores, primero por precipitación, por falta de experiencia, por coordinación con los socios y corregimos prácticamente pues todos aquellos aspectos, sobre todo de divulgación. Nos han insistido mucho en el tema del plan de negocio, conseguimos una empresa francesa que también apoyaba el proyecto y que va a participar y fijamos muy bien los objetivos medioambientales, la tecnología está un poquito más madura y conseguimos más cartas de apoyo de entidades interesadas en conocer este producto. Y eso han sido los desafíos que nos hemos encontrado en esta fase. Ahora vamos a empezar a hacerlo en septiembre. Veremos a qué desafíos nos vamos a encontrar. Bueno, desde el punto de vista de AIC, bueno, vosotros tenéis mucha más experiencia, hacéis proyectos enfocados a industria, pero desde el punto de vista un poco desde el centro tecnológico, es decir, son cosas con mucha innovación, pero alcance industrial. Entonces, no sé si estás de acuerdo o no, o si ves algún otro punto que sea clave para el éxito de los proyectos. Habéis aprobado 2 proyectos, que no todo el mundo puede decirlo. No, desde luego. Sí, los proyectos como coordinadores, además, ¿verdad, Xavi? Sí, yo creo que tenéis muy claro cuáles son los aspectos críticos y, bueno, a lo mejor en vuestro caso son críticos otros aspectos. Así que adelante, Celia, cuando quieras. No te oímos, Celia. Celia, no te oímos. Disculpad, ahora sí. Bueno, primero, daros las gracias por invitarnos a participar nuestros problemas han estado también muy en línea con lo que dice Vicente. El problema principal muchas veces a la hora de preparar una propuesta es, como bien habéis dicho, también el impacto. Tienes que documentar muy bien con muchos números la línea de dónde partes y hacia dónde quieres llegar. Que con tu solución vas a poder alcanzar ese impacto al que te has comprometido. Y luego, que estaba muy ligado también con lo que comentaba Vicente del desarrollo de una buena estrategia de comunicación y de un buen plan de negocio, porque tu solución ha de ser replicable. Y ha de ser replicable no solo a nivel nacional y regional, sino también a nivel europeo, porque estos proyectos tienen que tener un impacto importante europeo. Entonces, al final, todas estas cosas están muy relacionadas y tienes que reflejarlo muy, muy bien en la propuesta, porque tienes que llegar a un equilibrio también, tiene que ser realista, esos números a los que tú quieres llegar, esos indicadores que tienes que cumplir, pero al mismo tiempo tiene que ser un poco ambicioso, porque claro, tu objetivo es replicar esa solución, porque es una solución, en nuestro caso, para el sector cerámico, pero incluso puedes transferir a otros sectores. Entonces, yo creo que el problema principal es ese. Luego, el conseguir enganchar a administraciones públicas, porque también requiere un impacto a nivel de legislación medioambiental y de políticas medioambientales. Entonces, tu solución tiene que contribuir a eso. Pero para eso tú necesitas a las administraciones públicas y a los policymakers, que llaman en inglés, ¿no? Y eso es un trabajo que casi es de vendedor, de puerta a puerta, y conseguir reuniones con ellos y demás para conseguir
todo ese impacto. Claro, tienes que reflejarlo también con un plan de acciones dentro de tu propuesta. Entonces, yo creo que el problema principal es este. Luego, por supuestísimo, tener un consorcio muy comprometido desde el minuto cero, como lo que comentaba Vicente con su socio. Tus socios tienen que creer en esa solución, porque el trabajo es muy duro, no solo técnicamente, sino a nivel de gestión, y entonces todo el consorcio tiene que tener claro dónde se mete. Y además es que tienes que demostrar una sostenibilidad del proyecto en el tiempo. El proyecto no se acaba a los 3 años, el proyecto ha de continuar porque te has comprometido a conseguir un impacto en 5 años o en 3 años, dependiendo del periodo que te comprometas. Y claro, hay que seguir trabajando después. Por eso el proyecto también te requiere un afterlife plan, en el que tú tienes que desarrollar también esas actividades de después y, por supuesto, pasa por la replicabilidad de la solución. Al respecto de esto, claro, a ver, poniendo un poco en la situación vuestra, al final, quizás la replicabilidad es fácil de conseguir porque tú tienes muy claro al sector al que vas, es decir, en vuestro caso vais al sector cerámico y en el caso de Vicente, pues creo que son cultivos hortofrutícolas. Pero cuando ya te piden cifras de la transferibilidad, es decir, vete a otro sector, vete a otro mercado, ¿creéis que habéis encontrado difícil conseguir cifras creíbles de nuevos sectores? Cosas que a lo mejor no tienes ni en mente, pero ya te están pidiendo que te anticipes, casi entra en el campo de la ciencia ficción, diría yo, no sé, ¿cómo lo veis eso? Pues tienes que hacer una serie de estimaciones que muchas veces se basan en unas hipótesis y en unos números que estás consultando pues, en informes y en estudios. Pero bueno, nosotros intentamos también pues, a lo mejor conseguir esas cartas de apoyo que comentaba antes Vicente también, de otras empresas relacionadas de otro sector, pero que tu solución pueda servirles, adaptándolas ahí y entonces con ellos intentar buscar esos números. Pero claro, es lo que decía, lo complicado es buscar ese equilibrio porque tienes que poner algo que vaya a ser real. Tú si tienes que tener, a lo mejor replicar en una empresa o 2 empresas, a lo mejor en 3 años o en 5 años una vez finalizado el proyecto. Pero a lo mejor dentro del marco del proyecto sí conseguir ese compromiso de esas empresas para replicarlo después. Digamos que sería la segunda parte de tu proyecto y ya a nivel privado con fondos propios o buscando ayudas públicas o demás. Pero todo eso sí que tienes que reflejarlo en la técnica y tienes que trabajártelo, en mi opinión, así, buscando esas otras empresas que te puedan apoyar. Sí, desde luego, bueno, disculpa, no, que iba a comentar, nada, muchas gracias, Celia, porque sí que lo que comentas creemos que es muy relevante porque además este año, ¿no? Como hemos comentado, puntúa el doble el impacto, ¿no? Entonces, lo que estáis comentando adquiere una relevancia muy grande, ¿no? Sí, comenta Vicente, disculpa. Sí, en relación a lo que comentaba Celia, nosotros también hemos tenido dificultades a la hora de establecer un plan de negocio sobre un producto que todavía no has podido ponerlo en el mercado. Claro, establecer un plan de negocio comparativamente con otra tecnología que tampoco la dominas, no la conoces perfectamente al 100%. Puedes conocer el producto técnicamente, pero no comercialmente, porque es algo novedoso. Pues muchas veces tienes que tener una buena imaginación para cuadrar los números, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Algunas veces establecer comparativas que sean demostrables y que estén en una línea, hay que tener una buena intuición, se puede decir. Y luego a lo mejor intentas ser un poco conservador, por lo que te digo, porque intentas ser realista y luego te encuentras que en el periodo de negociación te dicen que es que no eres ambicioso. Y entonces, claro, ya no sabes por dónde tirar ya. Ese es el problema que hemos tenido alguna vez. Entonces, lo que dice Vicente, el esfuerzo es, vamos, llegar a una cosa que tú sepas que eres capaz de hacer, pero con esa incertidumbre de ese producto tan nuevo, pues es complicado. Te obligan un poco a predecir el futuro. Sí, es cierto. Y luego, a nivel de lo que has dicho de los policy makers, sí que es cierto que hemos visto una tendencia en los últimos años a que no les basta los contactos quizás a nivel regional, que son los que quizás están más accesibles a nosotros. O sea, la gente
quizás como mucho puede conocer a un consejero regional, pero ellos están pidiendo que llegues hasta Europa o hasta el país. Entonces, no sé, ¿cómo veis que se puede lidiar con esto? ¿Cómo lo habéis intentado solucionar? ¿O qué estrategias planteáis en estos aspectos? ¿Creéis que la presencia de buenos contactos, que a lo mejor sean ellos los que tengan el contacto con esa administración, es la clave? ¿O cómo lo veis? Sí. Nosotros, de hecho, en algún proyecto lo que intentamos es, por ejemplo, y en algunos lo hemos conseguido, enganchar, por ejemplo, a asociaciones de fabricantes europeos, que ellos sí que tienen ese contacto y pueden hacer ese lobby. Por ejemplo, en uno de los proyectos que nos aprobaron el año pasado, el Life Excellence, que es la utilización de la cáscara de huevo como materia prima en la fabricación de baldosas cerámicas, bueno, de azulejos de revestimiento, pues hemos conseguido conseguir cartas de apoyo, pero no solo cartas de apoyo, sino conseguir con ellos una buena relación, la Asociación de Fabricantes y Ovoproductores Europea. Y entonces, a través de ellos es con lo que consigues esos contactos, porque ellos es más fácil que puedan hacer ese lobby. Entonces pero sigue siendo mucha persecución y mucha insistencia en conseguir reuniones, no solo te envío la información de mi proyecto, sino una reunión con ellos y bueno, esa es más o menos la estrategia que seguimos nosotros. Sí, como comentas, ¿no? En nuestra experiencia también es muy complicado, ¿no? Porque al final también te dicen, bueno, pues que hay que influenciar en legislación, ¿no? Y francamente, ¿no? Es un punto complicado. Y luego, Celia, queríamos preguntarte, yo creo que tenéis vosotros también una experiencia, ¿verdad?, exitosa, ¿no? De algún proyecto que finalmente no habéis podido comercializar o estáis, ¿verdad?, en ello. Sí, es un proyecto que terminó en 2019, es el proyecto Life Suits, que además ha tenido mucho impacto en comunicación. Nos han concedido varios premios también, el último hace 15 días en la Bienal de Arquitectura de Valladolid. Enhorabuena. Muchas gracias. Es el desarrollo de un pavimento drenante. Bueno, es todo un sistema de capas, pero el producto cerámico era un pavimento drenante a partir de material que estaba obsoleto. Era de buena calidad, pero no se vendía pues, porque estaba pasado de moda o lo que fuera. Entonces, era un proyecto muy orientado también a arquitectos, era parte del público objetivo. Y la verdad es que hemos recibido muchas solicitudes, muchos correos diciendo cuánto vale porque lo quiero comprar para incluirlo en mi proyecto de desarrollo de un parque, un paisaje, una calzada, una calle y demás. Y entonces, gracias a eso, ahora el proceso de fabricación es un poco manual, pero hemos conseguido, junto con la empresa que lo fabrica, presentar una serie de ayudas para industrializar ese proceso de fabricación. Entonces, claro, el proyecto no termina, el proyecto ha continuado y bueno, y se están haciendo cargos de ese tipo de adoquín. O sea que pues, ese es digamos, la vida natural de estos proyectos. Empiezas, como decía Vicente, un proyecto de I+D, haces el demostrador con un live que te ayuda a llegar a ese producto cercano al mercado y a partir de ahí ya continúas con otro tipo de ayudas con tus propios recursos. Y en estos casos, bueno, parece claro en el proyecto que has dicho tú, a ver qué opina Vicente. ¿Tú crees que la comunicación te puede llegar a... La comunicación que en Live exigen mucha diseminación, exigen que hagas muchas labores de diseminación? A veces, al igual que hemos dicho en la replicación, que pongas muchos datos de cuántas acciones vas a hacer, un plan de comunicación muy detallado. ¿Hasta qué punto supone una molestia respecto a lo que yo ya tengo claro que quiero comunicar? ¿O tú crees que es beneficioso que te obliguen a hacer ese esfuerzo porque crees que tarde o temprano te va a ayudar a lo que es tu proyecto personal? Sí, es una forma de obligarte. O sea, nosotros, por ejemplo, en este proyecto nos hemos obligado a asistir a 2 ferias internacionales. Entonces, en definitiva, o te lo tomas en serio o no. La verdad es que la divulgación también insiste mucho que haya una replicabilidad y divulgación de esto. Además, tratan de que no haya mucha confidencialidad en los datos. O sea,
tratan de que los datos sean publicados la mayor parte posible entre los socios y que no haya limitaciones de información. Eso hemos detectado por las preguntas que nos han hecho después de haber aprobado el proyecto, porque nos han hecho preguntas, nos han hecho muchas preguntas que hay que responder después. Y en parte la divulgación es una parte que le da mucha importancia. O sea, que tienes que tener no solamente demostrar el equipo, sino un plan de enseñar tu producto a todo el mundo. Entonces, bueno, pues por un lado te obliga a que te lo tomes realmente en serio y que tu producto tenga que ser enseñado incluso de forma internacional. Sí, así es. Es clave porque además todos esos contactos te van a ayudar luego a esa replicabilidad. No solo participación en ferias, sino acciones de networking que llaman ellos, que ya te digo, puerta por puerta con empresas. Y reuniones cara a cara. Y no solo eso, sino a lo mejor con otros proyectos o con otras empresas, pues que, por ejemplo, si es un proyecto de valorización de residuos, pues vale, yo tengo estos, pero voy a trabajar con estas empresas, oye, déjame tu residuo, lo voy a probar aquí, ya te engancho para esa futura colaboración que puede acabar en desarrollo de otro proyecto o de mejora incluso del producto al final, pues algo que es el live. Es lo que dice Vicente, es que es clave. Es clave. Y lo primero que te obligan es a crear una página web del proyecto. Eso siempre. Sí, eso por supuesto. Y a poner el logotipo. Y cada vez más marketing digital, aunque sigue existiendo en el tema de poner un cartel también. Bueno, el cartel es como un poco más antiguo, publicidad a la antigua, pero el marketing digital sí que vemos que le están dando cada vez más importancia, porque al final es, a día de hoy que estamos la mitad confinados o no, pues tampoco es una manera de llegar a todo el mundo, está clarísimo. Sí, desde luego. Entonces, pues yo creo que si quisierais concluir un poquito cada uno de vosotros rápidamente qué es lo que creéis que os ha llevado al éxito en esta última convocatoria o en el caso de AIC al éxito continuado, pues nada, la palabra es vuestra. Con eso cerramos un poquito la sesión. Gracias. Pues yo creo que ha sido la persistencia de todos los actores que componían nuestro equipo, desde Zavala, que insistió en que repitiéramos, que volviéramos a presentarnos, el socio que quería interesarse en conseguir tener un equipo de demostración y utilizar algún tipo de proyecto para poderlo conseguir, y nosotros que nos interesaba. O sea, creo que la persistencia es lo que al final te puede llegar a conseguirlo. Cuando no lo consigues en la primera, pues no dejar de intentarlo, en definitiva. Por resumen, puedo decir eso. Muy buena, el que la persigue la consigue, Vicente, ¿no? Buena reflexión. Sí, no hay que perder. Celia, tus conclusiones. En nuestro caso igual es clave un buen consorcio y además que sea complementario, porque así tienes cubiertos todos los palos. Y efectivamente, como decía Vicente, el compromiso de la gente también, el interés, y que tú ya tienes tu idea, que ya sabes, tú has hecho el I+D y sabes que eso más o menos va a funcionar, pero necesitas probarlo a otro nivel, a un nivel ya no solo quedarme con el laboratorio, sino pruebas a nivel semi-industrial o industrial. Entonces, y luego sí que es verdad que a base de presentar es que aprendes. Desde luego. La presentación, nos han aprobado muchos proyectos, ahora en 2021 vamos a tener 4 en activo como coordinadores, pero es verdad que hasta llegar aquí también nos han rechazado muchos proyectos, pero es continuo, es un aprendizaje continuo. Claro, me imagino, Celia, que es fruto de muchos años, ¿no?, de trabajo presentando, ¿no?, al final. Sí, y luego es que aprendes a negociar también, porque en la fase de negociación con la comisión también cuando crees que te lo han aprobado, te llega el listado, ¿verdad, Vicente?, de requerimientos y dices, madre. Sí. Bueno, y eso que se ha simplificado, ¿eh? Se ha simplificado, ¿verdad, Xavi?
los dos últimos años, pero es cierto que la negociación Se ha simplificado, pero han acortado los plazos. Entonces, al sí, final, sí. ganas por Al un final lado, pierdes por el otro. Está clarísimo. sí, te piden en 2 días, ¿no? Tal cosa y tal otra. Exacto. Muchísimas gracias. Bueno, Sí, pues sí. muchísimas gracias a los dos. Un Yo creo que placer. ha sido súper valioso para toda la gente que esté. Sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación a comentar nuestra experiencia. Perfecto. Bueno, pues nada, ahora vamos a pasar a la ronda de A las preguntas, Mm. que no sé si hay alguna o no. Hola, muchas gracias a los cuatro, muy interesante. Enhorabuena por el webinar, la verdad es que ha sido muy instructivo y muy práctico. Vamos a pasar a leer algunas preguntas que nos han llegado a lo largo de estos 50 minutos de duración. La primera que tenemos es sobre nos preguntan cuál sería el ratio de financiación en concreto para, bueno, el ratio de financiación y aparte en concreto para la CTT non-profit. Perdón, no he entendido la última palabra. CTT non-profit, pero bueno, ¿cuál sería el ratio de financiación? Yo creo que el ratio de financiación es igual para todo tipo de entidades, si no me equivoco, Maite. A diferencia de proyectos europeos como Horizon Europe, donde hay entidades que reciben más financiación, aquí, independientemente del tipo de entidad que seas, siempre recibes el 60 en los SAP, exacto. 75 en naturaleza y en los DCED recibirías el 95. No hay excepciones, digamos, en ese sentido. Sí, aquí igual viene un poco porque en el Horizon 2020 o Horizon Europe sí que hay diferencias, ¿no? Que a veces las organizaciones non-profit, ¿no? Digamos que sin ánimo de lucro, ¿no? Van al 100%, ¿no? En las acciones de innovación, ¿no? Y luego las empresas, ¿no? Con ánimo de lucro van al 70%, da igual puede surgir, pero aquí todas las entidades, como comentas, Aviva, en función de la convocatoria, ¿vale? Y sí que tenemos ese nuevo programa de transición energética que sí que tiene una subvención mayor al 95%, ¿vale? Claro. Y lo que es muy interesante, yo diría que es muy interesante, lo hemos remarcado, lo remarca antes Xavi muy bien, ¿no? El tema de los equipos, que esto no ocurre en el Horizon Europe, ¿vale? Que aquí el tema de que puedes financiar, ¿no? Un equipo al 100% en estas condiciones, ¿vale? Si se sigue utilizando, ¿no? Durante los 5 años posteriores al proyecto para su mismo propósito, ¿vale? Eso es muy interesante también para todas las entidades. Nos consultan también frente a anteriores convocatorias del programa LIFE en las que obligaban a desmantelar el proyecto una vez terminado el periodo de duración, si esto sigue siendo una condición en esta convocatoria actual o se contempla la posibilidad de dejar las instalaciones como plantas experimentales. Es un poco lo que hemos dicho ahora, que es una novedad, es decir, es novedad desde 2020, ¿vale? En 2020 abrieron esa posibilidad, pero no lo tenían muy bien especificado. La novedad que ha ido habiendo en LIFE es que han ido admitiendo cada vez más que puedas quedarte con las cosas, ¿no? O seguir usando las cosas para lo mismo. Entonces ahora, si tú eso lo sigues utilizando para el mismo fin del proyecto durante al menos 5 años, luego ya les da igual lo que hagas con ello, ¿vale? Pero lo puedes mantener, no lo tienes que desmantelar, ¿vale? De hecho, casi parece que te animan a ello porque te cogen todos los gastos. También es cierto de que en los últimos años, Maite, corrígeme si me equivoco, veían muy bien que se empezase a vender con proyectos cercanos al mercado, como por ejemplo el de Parcitán. Ven muy bien que ya la replicación y las ventas empiecen en los últimos meses del proyecto. O sea que antes estaba prohibidísimo. Entonces, bueno, pues sí que ha habido una cierta evolución y yo creo que es favorable respecto a lo que... Eso es, sí, como comenta Xavi, o sea, es muy importante empezar la replicación y la transferencia durante el proyecto, o sea, ese engagement de stakeholders que hablamos, ¿no? Esa involucración, ¿no? O que se comprometan, ¿no? Esas entidades que te van a ayudar, ¿no? A la sostenibilidad del proyecto, ya tenerlas comprometidas, ¿no? Durante el proyecto y hacer actividades de replicación y transferencia para que el proyecto sea sostenible en el tiempo. Y como comenta Xavi, es posible tener ventas durante el proyecto. Aquí el tema es que hay que hacer una declaración si vendes durante el proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, esto se complica un poquito la cosa. Esto ya sería, si hay algún caso específico, nos puede contactar por correo sin problema, ¿vale?
porque si vendes durante, te animan a hacerlo, si comercializas incluso durante a final de proyecto, pero hay que hacer una declaración sobre ello, ¿no? Pero normalmente los proyectos que se presentan se comercializan después del proyecto o a los 3 años del proyecto. Si quiere una comercialización corta, ¿no? Digamos, son proyectos close to market. Eso es. Y respecto a la pregunta del prototipo, sí, animan a dejarlos, básicamente. Sí, sí. Muy bien. Nos preguntan también acerca de qué carga de investigación puede llevar un proyecto. En concreto, ¿es necesario realizar ensayos previos en, por ejemplo, modelos de animales o ¿Quieres responder tú, Maite, o respondo yo? Sí, ensayos previos. Pues yo diría, Xavi, que I+D no se puede meter en ningún caso en I+D, ningún cero. cero. O sea, eso en la evaluación ya te lo dicen que I+D, o sea, la I+D tiene que estar hecha. Eso sin duda. Ya tienes que empezar, digamos, de un TRL5 para los que estéis familiarizados. O sea, los ensayos de laboratorio tienen que estar hechos y con resultados, digamos, prometedores, ¿no? Para ya realizar un demostrador que tiene que tener un escalado ya importante, ¿no? Digamos que no, esas escalas pequeñas, ¿no? Lo que se está buscando, vemos en los últimos años, son escalados tipo preindustrial o industrial, ¿vale? Escalados más grandes, se tiende cada vez más. Entonces, Pero, I+D ya completamente realizada. Y luego otro asunto, lo del testeo animal, además, en principio está, o sea, hay un topic en concreto, ¿no? Que es, ha salido nuevo este año, que es para intentar que no se haga testeo en animales, ¿vale? Porque, bueno, aunque son proyectos medioambientales, siempre tienes que intentar, por ejemplo, ¿no? Si tu proyecto es medioambiental, pero a su vez, por reducir emisiones de CO2, imagínate, estás consumiendo más energía, ¿vale? Hay que mirar todo el análisis de ciclo de vida y hay que mirar todo, entonces realmente tu proyecto no es tan medioambiental, ¿vale? Lo saco esta a relucir porque también es un tema importante, ¿vale? Que hay que analizar el proyecto en todo su conjunto, que igual está siendo medioambiental en un punto, pero quizás en otra parte no. Si te hace consumir, por ejemplo, mucha más energía o cualquier cosa, eso hay que mirarlo muy bien, que no produzca otro tipo de cuestiones, ¿no? Que lo hagan que sea menos medioambiental. Sí, Xavi, si quieres comentar. Nuestra experiencia analizando evaluaciones de proyectos aprobados y suspendidos es que muchas veces el tema de incluir I+D como una parte previa del proyecto básicamente tumba los proyectos, no se aprueban ese tipo de proyectos. Exacto. Solo admiten, ahora ya no han incluido esa categoría, pero antes había Sí. una categoría de actividades que se llamaban acciones preparatorias, pero que la limitaban a 6 meses y tenían que ser cosas muy en plan de, como mucho, los últimos ajustes, ¿vale? Por Sí. ser un poco específico, pero no te dejaban hacer ningún tipo de I+D de larga duración ni nada. Eso tendría que estar hecho. Hay que tener en cuenta que los proyectos que presentes ahora tienen que empezar el tercer trimestre del año que viene. Por lo tanto, tienes un año para hacer ese I+D. El problema muchas veces es que sin ese I+D no puedes definir bien la línea base, pero bueno. Exacto. Eso, básicamente eso era lo que queríamos comentar. Y que alguna excepción he visto alguna vez en temas de, en un tópico concreto de cambio climático, de tecnologías innovadoras para emisiones industriales. Creo que este año ya no tienen esas excepciones, en todo caso. No, ha habido algún año eso, como comentas, hay alguna excepción para cambio climático y luego también hay que darse cuenta que este año se va a fase completa 30 de noviembre. Cuando había nota de concepto tenías quizás ahí un periodo más de margen, ¿no? Cuando era en 2 fases, ¿no? Para continuar tu I+D, ¿no? Durante ese periodo, ¿no? Pero en este caso tienes que mostrar evidencias en propuesta de todos los ensayos que tienes, ¿no? Y los resultados. Y desde luego, como dice Xavi, te lo tumban directamente, o sea que tal cual. Muy bien. En nuestro caso, nos admiten hacer ensayos, pero para demostrar los KPIs medioambientales que hay que hacer. O sea, ahí sí que te permiten hacer ensayos, pero demostrativos, no de desarrollo de producto, pero sí de búsqueda de resultados. O sea, eso sí que está admitido, sí, Vicente. Eso sí. Los resultados que hemos dicho que se van a cumplir, pues nosotros, por ejemplo, incluso hay un invernadero que va a participar para hacer estudios comparativos de resultados. ¿Qué resultados tienen ellos? ¿Qué resultados tenemos nosotros? Y un centro tecnológico hace de auditor y hace un poco buscar los ensayos de ambos casos o incluso mirar vida útil de producto.
Sí, ese caso sí que está admitido totalmente, pero el de voy a validar mi tecnología o a terminar de hacer la I+D, ese no entra. No, y cada vez con eso están súper estrictos, vamos, sí. Muchas gracias. ¿Cómo se valora el componente social de los proyectos? El componente social de los proyectos, Pues yo pues diría que muy bien, en general. O sea, la pregunta, si se refiere a que se hay que llegar a la ciudadanía, ¿vale? Con los proyectos, con los resultados del proyecto, en ese aspecto sí. O sea, porque desde luego, como hemos comentado antes, te exigen todo este plan de diseminación. El objetivo también es involucrar a la ciudadanía, desde luego, también puede ser desde el punto de vista político, ¿no? Pero se puede involucrar directamente a la ciudadanía. De hecho, por ejemplo, en el presupuesto que ha comentado Xavi, ¿no? Que se puede, incluso personas voluntarias se pueden integrar. Por ejemplo, hemos tenido proyectos donde había voluntarios en bicicletas, ¿no? Recogiendo emisión. O sea, luego puedes involucrar a la ciudadanía de muchas maneras. También, por ejemplo, involucrar a colegios en temas de educación, por ejemplo. Todo eso es positivo para el proyecto, esa involucración de la ciudadanía y incluso diría, bueno, en algunas áreas te lo exigen, ¿verdad, Xavi? Principalmente en gobernanza, en cambios de concienciación, etcétera. El tema es ese. Si solo se busca el alcance social, ahí la convocatoria de gobernanza es la clave, porque La tiene, clave, sí. aparte de topics específicos de temas de políticas, siempre tiene una línea que es para sensibilización e implicación de la gente. Aparte de eso, en un proyecto normal que tenga un impacto ambiental demostrado, un beneficio ambiental, cualquier cosa que implique concienciar a la ciudadanía, hacerle participante, co-creación, lo que ha dicho Maite de incluir a voluntarios, el tema del cash funding o la financiación de third parties, crear unos premios o hacer un concurso o Sí. siempre lo Incluso, valoran positivamente. ¿verdad, Xavi? Excursiones al campo, o sea, de todo. Aquí, como ha dicho Vicente, imaginación también se le puede echar a este tema. Sí. Pero siempre tiene que haber un impacto ambiental. Sí. En nuestro caso, en Exacto. este aspecto, llegamos a comentar en el proyecto inicial que nuestro sistema podía permitir el trabajo de personas discapacitadas. Pues nos han insistido mucho si íbamos a contratar a una persona discapacitada durante la duración del proyecto para que participe, ya que lo habíamos puesto en el proyecto inicial. O sea, que sí, que el aspecto social también lo valoran, no como principal, pero sí como un aspecto que se debe tener en cuenta. Sí, y da valor añadido, claro. Sí. Nosotros en el proyecto Life Suds, como teníamos que levantar toda una calle, pues se informó a la ciudadanía, se hizo incluso encuestas antes de hacer el prototipo y después, cuando ya estaba instalado y demás, para preguntarle a la gente qué le parecía y demás. Y luego se hicieron visitas guiadas con colegios, por ejemplo, o con la Escuela Cerámica de Ancora, con los colegios de arquitectos, pero sobre todo también con los colegios, los niños de allí, que eran los que iban a pasar por esa calle. Entonces, y todo eso lo valoraron muy bien. Y formaba parte del plan de comunicación también, todas esas visitas. Muy interesante. Bueno, ya sí, para ir terminando, porque estamos viendo la hora, tenemos bastantes preguntas. Como hemos dicho al principio, ha dicho Maite, intentaremos responder todas después de forma personalizada. Ahora solo nos da tiempo a responder algunas de ellas. Pero para finalizar, a modo de resumen, nos pedían si podíamos recordar algunas fechas claves de la convocatoria, si se puede hacer un pequeño resumen de las fechas más importantes. Sin problema. Sí. Vamos. Si quieres, el 30 de noviembre, ¿no? ¿Sabes? La fecha clave para un proyecto tradicional es el 30 de noviembre. Bueno, decir que pone a las 5 de la tarde, pero oye, aconsejamos a todo el mundo que lo tenga metido en la aplicación antes, ¿vale? Porque es una aplicación online, como sabéis a veces, ¿no? Dan problemas, ¿no? Entonces, es 30 de noviembre, 5 de la tarde, pero hay que tener todo subido 2 días antes, el día anterior. Y luego se puede volver a subir cosas, ¿vale?
también señalar eso, ¿no? Que lo puedes subir otra vez y presentar otra vez, ¿vale? O sea, que por seguridad siempre, aunque ponga 30 de noviembre, no, que nadie esté el último día metiendo cosas. Sí, Es sí. decir, por orden cronológico, la primera fecha de corte sería el 19 de octubre para notas de concepto de proyectos integrados, si fuera el caso. Después irían propuestas completas de todas las Standard Action Projects, incluidas las de gobernanza, es decir, aquí entran todas las convocatorias, van al 30 de noviembre. Y en el caso del programa Transición Energética Limpia nos vamos ya al 12 de enero, ¿vale? Hay más tiempo. Luego son 3 fechas, básicamente. Sí, yo simplemente matizo que no hay que dejarlo, ¿vale? Para última hora. No sé si Vicente, Celia, ¿no? Tenéis la experiencia que hay que subir muchas cosas y no dejarlo, eso es. Sí, Para nos pasó una vez hace años que hubo un cambio de última hora por la mañana. Me cerraba a las 5 de la tarde y el cambio se decidió hacer a las 10 de la mañana y ya se bloqueó la herramienta y ya, bueno, todos hiperventilando, pero no se pudo hacer. para que no haya ningún ataque o crisis, ¿no? Sí, sí. Y se bloqueó, no se pudo hacer. Sí. A ver, esperemos nosotros que funcione bien porque cambia del e-proposal al funding and participant, ¿vale? Pero hay que subir mucho anexo este año, ¿verdad, Xavi? Hay muchos anexos a subir, entonces si se puede ir dejando subidas cosas, cuanto antes mejor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Con esto creo que podemos dar por concluido el webinar. Como hemos comentado, enviaremos a todos los asistentes, gracias por asistir, os enviaremos el email con la grabación del webinar y toda la información presentada. Y gracias a Celia, Maite, Vicente, Xavier, os dejo ya despediros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Leire. Sí, muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a todos. Espero que os haya servido. Bueno, buen fin de semana a todos. Igualmente. Gracias. Gracias. Hasta luego.